de la Corte para suspender este decreto federal que modifica pues las reglas para las nuevas plantas privadas generadoras de energías renovables, por un lado, y por otro lado la decisión de Iberdrola de decir que no va a invertir en el país hasta que no se tengan pues estas reglas claras. Sí, estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho. El propósito, para decirlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero. Y esto implicaba menguar, socavar, destruir acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Eso era el propósito de la política económica en el periodo neoliberal. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y no es nuevo. Lo planteamos durante años y está planteado en la campaña y está en los compromisos el rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, antes no era esa la intención. La llamada reforma energética la hicieron para terminar de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y ni siquiera pueden decir que pensando en la gente, porque en todo el periodo neoliberal y sobre todo a partir de que se aprobó la llamada reforma energética, se incrementaron los precios de las gasolinas, de la luz, no se benefició al pueblo. Entonces, ahora hay un cambio de política. Esto, desde luego, a los que sacaban provecho, en el caso de Iberdrola, una empresa española que empieza a construir plantas de generación de energía, les otorgan contratos muy jugosos los funcionarios del gobierno, pero llega tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos. La secretaria de Energía del Gobierno de México pasó a ser funcionaria de Iberdrola, pero ya en el extremo del descaro, el expresidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola. Entonces, yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público. Tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. O para no ser tan tajante, los únicos negocios a los que
se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas. El gobierno está al servicio del pueblo, de todos los mexicanos. Entonces, ellos no aceptan esta nueva política y por eso pues tenemos protestas y por eso El País, este periódico español, ¿no?, que defiende a estas empresas, nos ataca un día sí y el otro también, pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpa por lo que estamos haciendo. Ojalá y algún día nos comprendan, pero nosotros no podemos traicionar al pueblo de México. Yo no le puedo fallar al pueblo de México. Pero con la gente votó por un cambio, por una transformación. Pero con la suspensión de este decreto, ¿cuál sería el plan? Vamos a ver si no hay otra instancia y para defender el interés público, si es necesario, propondría en su momento, lo he dicho, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general, el interés del pueblo, esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean. Entonces, somos distintos, ya no queremos la política neoliberal. Me gustaría hasta que se difundiera un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco, una condena al neoliberalismo. ¿Cómo es la política neoliberal contraria al humanismo? En su concepción religiosa dice contraria al Evangelio, porque es lucro, porque no considera fundamental el pensar en los demás, porque hace a un lado el amor al prójimo. Entonces somos distintos, son proyectos distintos y contrapuestos. Entonces, por eso hay estas discrepancias. Desde luego, no vamos nosotros a actuar con medidas autoritarias, siempre va a ser en el marco de la legalidad. No somos como ellos, somos distintos. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Antes no había Estado de Derecho, era un Estado de chueco, de cohecho. Bueno, se ha llegado a decir que era un narcoestado.
narcogobierno. ¿Ya qué más? Yo lo único que quiero es que no solo se piense en la delincuencia organizada, que se piense también en la delincuencia de cuello blanco, porque se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad. Se disfrazaban como empresarios, se disfrazaban de hombres de negocios, cuando se dedicaban a robar, a saquear. Entonces, eso ya no se acepta y no tiene nada que ver con la libertad. Si surge un grupo como Frena, ahora que surgió este grupo de Claudio X González, pues es lógico, pues ellos estuvieron apoyando toda la política privatizadora desde Salinas. Su papá era el asesor económico de Salinas. Ellos se beneficiaron con plantas eléctricas, porque no hay que olvidar, hace 20 años no habían empresas particulares que generaran energía eléctrica. Esto fue producto de la política neoliberal, cuando empezaron a concesionar la generación de la energía eléctrica. Y el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Ya llegaron al 50% de la generación de la energía eléctrica en 20 años. Y el propósito era ir cerrando todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Resultaron también ecologistas, ambientalistas, y como las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se abandonaron y datan de 30, 40, 50 años, las hidroeléctricas y otras plantas, pues entonces empezaron a decir, contaminan, hay que cerrarlas. ¿Por qué? Porque con ese plan ellos se iban apoderando del mercado. Si no hubiésemos llegado nosotros a la presidencia, a finales de ese sexenio, la Comisión Federal iba a estar produciendo cuando mucho el 10% de la energía eléctrica y el 90% los particulares, sobre todo las empresas extranjeras, cobrando carísimo por el consumo de la luz, porque en el tiempo que ellos han dominado no bajó el precio de la luz, ni siquiera se mantuvo, al contrario, siempre se fue incrementando. Lo mismo de los gasolinazos. Entonces, a pesar de eso, nosotros vamos a respetar todos los procedimientos legales, pero aunque el periódico Reforma, igual que El País, esté en contra de esta postura nuestra, nosotros vamos adelante. Y también que no se malinterprete que un caricaturista ahora sale a decir de que se afecta la libertad de expresión por lo que yo digo aquí todas las mañanas. ¿En qué? Si no estamos persiguiendo a nadie. ¿O qué no vamos a ejercer nuestra libertad? ¿Nos vamos a quedar callados? Tenemos que hablar, todos tenemos derecho a hablar. Gracias, presidente. Hablaba